Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estáis todos conspirando contra mí. Ángels está de vuelta de la Moncloa y aquí está Nacho Carretero y Aitana Castano. Buenos días. Hola. Además, estáis los dos aquí. Hola, Nacho. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo un pequeño... Algo hay, algo hay A ver, con el Algo toque. hay. Sí, Vamos sí. a ¿Qué respirar pasa? todos. Porque ¿No te está un escuchas poco bien? No, ahora sí. Es que estos cascos, si te fijas, no corresponden a mi micro. Y entonces te tira un poco la cabeza. estoy así como Peter Sellers cuando se iba de cuadro y inclinaba la cabeza. Ahora lo arreglamos. Total, es el primer día también que venís aquí a la radio. Entiendo que pasa. Es que lo dice así, Sastre, porque estábamos preguntando, oye, Ángels, ¿qué ¿Y pasa? por qué no está Ángels? ¿Y por qué no hacemos el programa? Bueno, pues ¿qué pasa? ¿No lo queréis hacer conmigo? Es que nos malinterpretaste. Yo estaba Ya, preguntando ya. Yo creo que por- nos malinterpretaste. por la logística. Oye, ¿y Ángels no le da tiempo? Y Sastre dijo, bueno, pues os levantáis y os vais. Y no lo Hombre, queréis hacer claro, ya conmigo. está. No le da No, tiempo, está volviendo. Dejad también que descanse, que se tome un café. Sí, no, yo no digo nada. Sastre, nos buscasteis buen telonero hoy, ¿eh? Buen telonero antes que nosotros, ¿eh? Bueno, os pregunto qué os ha parecido la entrevista o estabais aquí en el pasillo. Vamos a pasar al siguiente Muy tema. bien. Yo escuché un poco, pero la verdad que lo demás estuve hablando con Nacho, he de decir. Yo leí los tweets. Como, Bueno, pues como mira. dice mucha gente, escuchar el podcast después. Vale, exacto, eso tienes que hacer, más te vale. Sí. Normalmente nosotros a esta sección, este comando, que va justo después de, pues eso, del saludo y de qué tal la semana, cómo lo lleváis, entramos en calor preguntándoles por el fútbol, que sí, qué tal el Depor, que cómo va la Liga y demás, la Cervantina. Hoy vas a tener un aliado en esto de la Cervantina, Nacho. Sí, hacemos un mini contexto porque hay gente en España que no sabe lo que es la Cervantina todavía. No será porque vosotros no habláis Ya. todo el rato de la Cervantina. No será porque no insisten. No será por ti. Y aún así, yo creo que cabe decir que es la selección española de fútbol de escritores, que el fin de semana pasado estuvimos en Mallorca, en la Feria de Literatura Expandida de Magaluf, ganando un torneo. Y escritoras, pero yo no estoy en esa convocatoria. Bueno, He este de decir. asterisco que añade Aitana. Es Y decir, Yo lo pido. Y Sastre, seguimos. yo no sé quién más lo tiene que pedir. ¿Lo puedes pedir tú por mí, por Yo favor? lo pido también. Gracias. Me sumo, Aitana. Gracias. Y seguro Yo soy- que Ángel se sumaría, No, pero como no está, Como no estamos. pues eso que te pierdes. Ya lo veríamos. y de aquí, pues yo, claro, soy integrante, jugador. Y además debe ser de los buenos, mete goles, ¿eh? Y tal. Bueno, eso lo habría que vamos a- verlo. Claro, eso vamos a dejar. Eso habría A ver que qué verlo. dice Galder. Que lo dice otro integrante de la Exacto. Cervantina. Que es otro integrante de una de las secciones de este programa, que es la dupla, que es Galder Reguera, quien hemos invitado a este comando para hacer un poco un crossover entre secciones y para que nos hable del libro que acaba de publicar Galder, que es el último libro que publica ¿Por qué el fútbol? Galder, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. He de decirte que ayer Cabeleira, que me lo encontré en el pasillo cuando ya se iba de la dupla, me dijo, haz el favor y que no hablen de la Cervantina. Pues mira, Tarde. la primera frente. Pero aquí estamos. Si no hablamos de otra cosa, yo le he dedicado el libro a la Cervantina, ¿eh? Es A mis verdad, abre ahí la compañeros de primera Sí, página. ya lo he visto, ya lo he Sí, visto. sí, sí. Hombre, es un proyectazo. ¿Con Nacho os conocisteis también a través de la Cervantina o cómo fue el encuentro, Galder? No, nos conocíamos antes. Yo a Nacho le había leído mucho y le admiraba mucho. Y ahora le temo mucho porque es el que nos grita en el campo a todos los demás. Es que tiene toda la pinta. ¿Nos grita aquí también a nosotros? No, que va, solo a ratos. Sí, Tú sí. sabes que Galder y yo en la primera concentración que fuimos de la Cervantina nos invitaron los compañeros escritores alemanes a la feria de Frankfurt a jugar un partido allí. Entonces las habitaciones eran dobles, eran por parejas y a mí me tocó con Galder. Ah, sí, ¿eh? Entonces llegamos al hotel de Frankfurt, subimos a la habitación, Galder abre la puerta, ve que las camas están pegadas y sale de la habitación y se va. Y yo, ¿dónde va este tío? Y llega al rato y me dice, ya cambié, me fui a otra habitación, yo así no puedo dormir. O sea, este fue Yo mi me primer encontré- contacto con Galder. Era- La primera a la frente, Galder. Bueno, yo soy un hombre lleno de dudas, entonces me encontré a Nacho Claro. en su plena Sí. juventud, con el chándal de la selección española y ese moño. El Y moñín, fui a- tal, claro, sí, sí. Y fui a recepción y les dije, oiga, no quiero poner en duda mi heterosexualidad aquí en Alemania, cámbienme, por favor. Y de como habitación". decían en Amanece que no es poco, un hombre siempre es un hombre. Oye, y lo de Aitana lo podemos resolver, Galder. Oye, bueno, a A ver, mí- hay que hablar con Pedro Zuazúa, ¿no?
Sí, a mí no me hacen mucho caso con lo de convocar a unos o a otros, porque mi criterio futbolístico, como bien saben, es muy malo. ¿Qué tal juegas, Aitana? ¿Bien? A ver, juego bien. Soy portera, que ya sé que estáis cubiertos ahí. Lo que pasa que es verdad que ahora mismo no estoy en mi mejor momento deportivo, pero yo creo que juego bien. Lo que pasa que yo creo que Pedro Zuazua es del Oviedo y yo soy del Sporting y ahí hay un conflicto de intereses. Amiga. De todas formas, el rendimiento como portera tampoco es prioritario. Puedes venir pues, a hacer vestuario, a hacer piña. Ya, de utillera, bueno, no sé, ya veré. Galder no se está sonando muy bien eso, Nacho. Sí. Yo creo que está sonando francamente mal. Iba a añadir, esto lo digo sin ápice de desprecio. En serio, Galder lo echamos mucho de menos, que no pudo venir a Magaluf, lo echamos mucho de menos porque Galder es pieza fundamental, haciendo vestuario, yo creo que haciendo debería piña. ser portera suplente, que yo lo mejor. Estás allí, sentada en el banquillo y disfrutas. Y animas al portero titular. Eso me pasó Hasta muchas que, veces. en un momento dado, el destino te pone en la encrucijada de tener que salvar el penalti en el último minuto. Como Iker Casillas en la vez que debutó, ¿no? O algo así. Galder, ¿tú te acuerdas de esa movida? No, sé que debutó muy joven, con 17 años, y que debió hacerlo bien, porque luego estuvo por ahí. Sí, estuvo yo los bastante. éxitos del Madrid tiendo a olvidarlos. La verdad es que vale, te iba a decir, para que se acuerde No, y la bien mejor tiene que ser del pregunta. Athletic, Vale. claro. Creo que cuando la Cervantina además tiene algo que celebrar, esto es lo que suena. Ay. ¿Así bailáis, Nacho? Así bailamos. Fíjate que a Galder no lo imagino yo bailando mucho. Esto es por nuestro mister Pedro Zuazua, que es muy fan de Juan Luis Guerra. Entonces nos motivamos así. Bueno, a Galder le hemos invitado esta mañana para que se incorpore a este comando, para que nos hable de por qué el fútbol, textos sobre el sentido de la vida, del deporte y de todo lo demás. Y es lo que vamos a hacer ahora a la vuelta. Explicar lo que yo creo que encierra este libro, la recopilación de los artículos de Galder, y que al final trata de desentrañar el misterio de qué hay detrás de esa idea feliz. A pesar de lo mucho que puede haber pervertido el dinero el mundo del fútbol, una idea feliz que nos reconcilia con el deporte y el fútbol de nuestra infancia. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Ataúlfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, yo diría. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming home. Bueno, empezar con El secreto de sus ojos y Eduardo Sacheri, este comando norte sobre fútbol en el que el invitado es Galder Reguera, nuestro Sacheri bilbaíno, el escritor que trata todos los temas a través del fútbol. Ya saben que forma parte de nuestra dupla y es además director de estrategia y operaciones de la Fundación Athletic Club. Dirige un festival de cine y fútbol, otro de literatura y fútbol, y ahora se edita una colección de sus artículos, publicados en su mayoría en el diario El País y el diario AS, para intentar responder a la pregunta de por qué el fútbol, que es precisamente el título del libro. Y uno va repasando, Galder, los artículos y se queda con la idea de que podemos aproximarnos a la vida a través del fútbol porque hay una especie de misterio en él que sigue siendo eso, un misterio. Es muy difícil de desentrañarlo. Sí, mira, se suele decir que el hincha en el estadio hace un ejercicio de suspensión de la realidad, que cuando tú entras en el estadio es una especie como de paréntesis del mundo y te transformas, etc. Esto es un análisis que viene de los años 80, cuando se estudiaba además el hooliganismo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la frontera entre el estadio y la realidad, en todo caso, es brumosa y que la realidad permea de alguna manera dentro del estadio. Y a mí lo que me interesa es explorar esa frontera, ¿no? ¿Por qué yo, con 50 años, adulto, padre de 2 hijos, pues de repente me encuentro llorando un día porque mi equipo ha ganado una Copa del Rey a lágrima viva, como no lloré nunca quizá, y yo ahí encuentro razones que vienen del mundo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es justo esa frontera, ese límite. ¿Y por qué crees? ¿Qué explicación te das a eso? Pues mira, yo aprendí a preguntarme en vez de por qué no. Esto nos enseñó, yo estudié filosofía, un profesor de filosofía nos decía que a todo por qué hay que acompañarle la pregunta del por qué no. Y a mí lo que me sucedió es que, bueno, literariamente yo intenté no tratar el fútbol en mis textos, quizá por un complejo cercano de hincha o algo así, no lo sé. Y un día me di cuenta de por qué no explorar mis sentimientos o la realidad del mundo,
o la relación con mis hijos o con mi familia y mi territorio a través de algo que me apasiona, que me hace sentir y que yo creo que en cierto sentido también me ayuda a entenderme a mí mismo y entender el mundo, ¿no? Yo creo que hay, o sea, no sé qué opinará Galder, yo tengo una teoría / manifiesto, a ver qué opina Galder de por qué el fútbol es así. Me da la sensación de que el fútbol es como el último ritual tribal que nos queda y que es inocuo, porque claro, los rituales tribales de pertenencia, de identidad, que aunan bajo banderas, colores, etcétera, no aplicados al fútbol, son bastante peligrosos y tienen, bueno, pues lecturas y consecuencias de bastante profundidad, pero el fútbol es un juego y de repente hay algo como de ritual popular que tiene que ver con... Y colectivo, ¿no? También. Claro, sí, popular y colectivo que tiene claro. que ver con la identidad, con la pertenencia, con lo tuyo, con lo sentimental, con tus amigos, con tu familia, con tu ciudad, etcétera. Y que entonces eso se traduce en todo lo que Galder nos estaba diciendo. Y digo / manifiesto porque tengo la teoría de que en España hay un grupo de mandatarios que están intentando arrebatarnos eso desde hace muchos años. Se resume en que la gente que dirige el fútbol en España no tiene interés por el fútbol, tiene interés por el dinero, de manera que las entradas son caras, los horarios imposibles, los partidos televisados, las prohibiciones tremendas, los impedimentos... Se llevan los partidos a Arabia Saudí ahora o de van repente a jugar a Miami, un o no sé partido dónde, de Liga en Miami. Entonces yo creo que todo esto de lo que estamos hablando hoy con Galder, que tiene que ver con emoción, sentimentalismo, fútbol popular, está en peligro, al menos en España, por quien dirige el fútbol, que lo entiende de una manera como si fuera un negocio. No sé qué opina Galder. Sí, no, está claro. Mira, yo soy profundamente individualista, menos cuando voy al estadio. Yeah. Me cuesta mucho sentirme parte de nada. Y mi patria es la camiseta de mi equipo de fútbol. Y estoy con eso, sí. Además, yo creo que tiene una explicación histórica, que es después de la Segunda Guerra Mundial, las identidades nacionales se ponen un poco en suspenso y se pasan al ámbito más lúdico. Los Juegos Olímpicos, también los Mundiales. Paul Auster dijo aquello de que el fútbol era un invento que habían hecho los europeos para hacer la guerra sin matarse entre ellos, ¿no? Y ahí, en este momento de hipercapitalismo, es uno de los pocos ámbitos que queda realmente comunitario. Y estoy de acuerdo, los grandes dirigentes del fútbol no les gusta la grada organizada, no les gusta esa idea de no tener control sobre lo que sucede en los estadios. Incluso ahora cortan la señal, ¿no? Si hay algo que no les gusta o dejan de emitirlo. Y quizá donde tenemos que trabajar es ese punto, volver a recuperar esa parte más comunitaria del fútbol. Y además el fútbol muchas veces se presenta como un espacio de confrontación, ¿no?, entre aficiones y tal, pero también hay un espacio, yo creo que de unión, porque la pasión por el fútbol te puede unir, aunque sea con otra persona de otro equipo. Y yo siempre me acuerdo cuando voy de viaje, o sea, me acuerdo de alguna vez de ir de viaje por ahí, me acuerdo en Guatemala que me preguntaron, ¿de dónde eres? ¿De España? ¿De España de dónde? Me preguntaron, ¿del Real Madrid o del Barça? Y dije, del Sporting de Gijón. Y me dijeron, eres de Asturias. Conocían a España por los equipos de fútbol. Y entonces el fútbol es una manera también de unirse en otros países, no sé, me parece que es una de las cosas que hace mucho Galder en el libro y lo hacen también en la dupla, es como darle al fútbol también esa parte de ternura y de humanidad que tiene, que es como lo más guapo, ¿no? Está todo lo feo, que es todo lo que decía Nacho, y está todo lo guapo, que todo lo que explica Galder siempre en sus crónicas, que hay que leer siempre. El fútbol como herramienta no solo para hacer lazos, sino para conseguir cosas. Y muchos años de reporterismo, el fútbol, el ser de España y decir el Madrid, el Barça, Messi, Cristiano Ronaldo, que ya ves tú, yo soy del Depor, pero todo es eso, pues a mí me ha hecho saltar. Teníais a Jukic, que falló un penalti. No lo digo de broma, saltar checkpoints, entrar, hacer entrevistas, entrar en lugares que de otra manera no entra. En serio, el fútbol como una herramienta universal que trasciende mucho más, va más allá del juego. Tú tienes, Galder, hay muchos artículos que remiten a esta idea, no sé si llamarlo nostálgica, pero que desde luego te reconcilia con el fútbol contra esta mercantilización que de alguna manera ahora describía Nacho. Hay un artículo en el que, por ejemplo, hablas de la importancia del dorsal o la alegría de tu hijo cuando le dieron el 18, creo. Y hay un momento, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, retratas a unos niños que están jugando a fútbol en el parque, en el patio del colegio, donde sea. Y entonces, claro, los postes de la portería son dos chaquetas tiradas del chándal, pues tiradas al suelo. Y ese debate de, ¿es alta, no es alta? No, sí que ha entrado, es que ahí no llego. Eso, Galder, yo creo que está en el fútbol y en muy poquitas cosas más. Por eso, no sé si reivindicas el fútbol también como
elemento de educación y de desigualdad, ahora que también incluso el fútbol de los niños, y esto los padres tenemos parte de la culpa, hemos convertido el fútbol como de academia, que el fútbol se entrena pero casi se deja de jugar en la calle. Sí, totalmente. Para mí es una herramienta educativa. Yo la uso con mis hijos como herramienta educativa para entenderlos, y a mí me gustan los guiños. Lo que decías del 18 es que mi hijo eligió el 18 porque él sabía que dos de mis grandes admirados son Gurpegui y De Marcos, que llevaban el 18. Para mí es un número muy importante, ¿no? Y un día cuando vino a casa, muy orgulloso de decir, mira, estoy como siguiendo el legado que me estás indicando, ¿no? El camino que me estás indicando. Y yo les suelo ver mucho jugar en la plaza. Yo vivo en un pueblo pequeño y veo que aprenden el mundo a través de ahí. Yo recuerdo una vez que estaban jugando los niños, los pequeños, los de la edad de mi hijo pequeño, que tenían 9 años, y entonces habían hecho los equipos y uno empezó a gritar Bapule. Y entonces los volvieron a hacer, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿qué diferencia hay entre Pule, cuando gritan Pule, o gritan Bapule? Y lo que me vino a explicar es que cuando dicen Pule, quiere decir que los equipos están descompensados, pero cuando dicen Bapule quieren decir que hay que volver a hacer la elección porque están tan descompensados que es un Bapule, que no hay partido. Entonces, cuando alguien grita Bapule es como pues hacer una como si reclamaras a la federación una eliminación indebida, y tienen que volver a hacerlo. Yo pensé, qué lección más buena esta de, vamos a intentar hacer los equipos justos. Y tiene muy mala prensa el fútbol y se intenta erradicar de los patios, y yo creo que bien utilizado puede educar. Yo siempre digo que el fútbol es como la fuerza de Star Wars. En manos de los malos es terrible y en manos de los buenos salva el mundo. Pero además, mira, yo sabes lo que pensaba estos días pensando que íbamos a hablar contigo, Galder, que yo creo que el fútbol es capaz de cambiar la sociedad, porque yo no sé si os acordáis de cuando ganamos el Mundial o las 2 Eurocopas, sobre todo cuando ganamos la primera Eurocopa. Yo creo que esa sensación de comunidad, ¿no? De todo el mundo celebrando, con todo, o sea, yo tengo que decir que vi a mi padre ondeando una bandera de España que creo que no lo volví a ver más nunca y no lo había visto antes. Y, o sea, el fútbol también consigue eso. Y el fútbol consiguió en 2008, 2010 y 2012, yo creo que algo que no sé si ahora se podría, pero desde luego creo que hubo un antes y un después en España como sentimiento de nación después de ganar aquello. No sé si tú opinas lo mismo, Galder. Hombre, después de tantos años cayendo en cuartos, que era como la gran frontera que parecía que no se podía superar, sí, desde luego. Yo recuerdo mucho la final de Copa de hace 2 años con mi hijo, que hicimos un viaje en coche juntos, y recuerdo, o sea, tengo tan buenos recuerdos de todo, del viaje, de hablar. Hubo un atasco en el que de repente estábamos atascados a la altura de Mérida y abrimos las ventanas y pusimos el himno del Atleti y empezó todo el mundo a pitar, cómo nos recibió la ciudad. Y a mí cuando hay gente que me dice, es que a mí no me gusta esto, me da pena, porque en realidad te estás perdiendo algo muy bonito. No desde luego frente al televisor. Aquí yo estoy con Nacho. A mí es normal que el fútbol delante del televisor no te guste, pero yo siempre les pregunto, ¿tú has ido a un estadio? Porque la experiencia del estadio es maravillosa, es comunidad, es todo el mundo junto, y eso tiene una escala pequeñita cuando es un club pequeño o nacional cuando es una nación. ¿Y eso lo da el fútbol y ya está? O sea, ¿lo ves esta capacidad, este empuje, este vínculo emocional y casi litúrgico, aquello de ir al estadio y demás, ¿lo ves también en otros deportes, Galder? Sí, seguro que lo hay. No, yo soy un absoluto ignorante de otros deportes. A mí una vez me presentaron a John Ram y le dije, oye, qué bien hablas español, para que te hagas una idea de mi nivel de ignorancia. Oye, pues tu idioma lo hablas muy bien, ¿eh? Claro, sí. Me dice el tío, pero si soy de aquí, de Barrica. Si te llega a decir Egunon, ya flipas, vamos. Yo creía que era americano. Sabía que jugaba algo, no sabía muy bien qué. Luego me explicaron que era de golf. O sea, soy un ignorante absoluto. Lo del palo. Luego me explicaron. Sí, quedé muy mal, sí. Y soy un ignorante absoluto, pero seguro que lo tiene otros deportes. Pero el fútbol tiene una ventaja, que es muy fácil de practicarlo. Es solo un balón y no necesitas ni eso. Y yo he viajado por el mundo, y bueno, Nacho muchísimo más. Y allí donde hay algo que medio bota, hay un partido de fútbol. Es difícil montar un partido de baloncesto, no sé, en el desierto, ¿no? Pero si te encuentras un coco en el suelo, ya tienes un partido. Y yo creo que eso lo universaliza. Sí, es verdad, por hacer un poquito de abogado del diablo y hacer un poco... Qué raro para ti. Un punto de inflexión, estar todos de acuerdo. Yo he jugado al fútbol desde niño y no pongo en duda que el fútbol ayuda con valores,
por ejemplo, la idea de equipo, de compañerismo, de competitividad, que yo creo que está bien, la competitividad también, bien entendida. Y sin embargo, yo he visto en un comportamiento en las gradas, los padres, lo que rodea al fútbol y es transmitido a los niños, no me termina de convencer el fútbol como algo positivo. Es decir, todo ese ritual de competitividad, de unión, de folclore, creo que aplicado al fútbol adulto y profesional es algo divertido, folclórico y muy sano, pero entendido para unos niños que están jugando, no aplica, en mi opinión. Y lo que veo, o sobre todo lo que veía, creo que está mucho mejor ahora, era todo lo contrario a valores que tienen que recibir los niños y que tienen que ver con insultos, con violencia, con... No, yo estoy completamente de acuerdo y yo tengo 2 hijos que juegan fútbol, o ha jugado, el mayor lo dejó, y añado algo más. Los entrenadores son terribles, Nacho. Es una pasada, hay entrenadores terribles. Sí. Y hay una idea de que el entrenador tiene una decisión absoluta, de repente cojo a mi hijo, a tu hijo y lo bajo al B o le pongo de no sé qué, y no, tiene que ser una herramienta pedagógica. Yo escribí uno de los artículos que escribí, se llamaba Dejar el fútbol siendo niño, y hablaba del fracaso que supone que un niño o una niña deje de jugar a lo que es su mayor pasión porque un adulto ha intervenido, bien sea los padres con unos sueños de grandeza que además no se van a cumplir, bien sea los entrenadores convirtiendo en algo semiprofesional, algo que debería ser un disfrute. Y no tenía una relación directa con lo que había pasado con mis hijos, pero luego yo lo veo y al final yo pondría un cartel en los campos de fútbol, si no consiguió ser profesional, no lo sea aquí, ¿verdad? Es decir, sí, yo entiendo que los equipos o directamente, de élite, su hijo no va a ser profesional, disfrute del día de hoy. Sí. Y su jugador tampoco, yo se lo aplicaba a los entrenadores. Exacto. Porque a veces mi experiencia es más los entrenadores, los padres son más amables, pero los entrenadores entran ahí y de repente se ponen en plan, quieren conseguir un campeonato o no sé qué, y se vuelven ciertamente locos. Y hay un problema porque, claro, para los niños son referentes de autoridad. No le puedes decir a un niño que no da el nivel con 7 años. O con 8 años. Yo tuve una conversación con un entrenador y hablaba de los niños y tal, y yo le dije, oye, ¿tú eres consciente de que estos niños creen que cuando se les cae un diente viene un ratoncito y les pone una moneda debajo de la almohada? Y tú le estás hablando de capacidades en el campo. Dijo, aquí algo falla, ¿verdad? Y además a veces dan la lección los propios críos. Yo tengo el hijo de una amiga que se llama Andrés, hace años, juega muy bien a fútbol, está en cadetes o en juveniles, y hace años estaba en un partido y iban ganando por como 15-0, una cosa así, y él había metido 8 goles, y entonces él pidió el cambio al entrenador, le pidió que lo cambiara, y el entrenador le dijo que no, y entonces el crío se hizo el lesionado para salir. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué? Dijo él, es que ya no hacía falta más goles, o sea, ya los íbamos a ganar. Seguir jugando y seguir metiendo goles era humillar. Lo dijo un crío de 8 años. Yo creo que es evidente que el fútbol lo asociamos todavía a aquello de, pues, por ejemplo, a cuantísima gente nos remite el hecho cuando vamos a un campo de fútbol, y antes lo decía Galder, grande o pequeño, el hecho de cuando ibas con el bocadillo te envía un poco a la niñez de aquellas cosas como veías el fútbol desde cuando eras chico, pero efectivamente hay muchísimas cosas que el fútbol, como fenómeno social que es, también nos permite subrayar e identificar perfectamente tantas cosas que hay que cambiar. Esta competitividad, tú decías malentendida, pero que es sin embargo tan extendida, o estos cánticos que algún grupo, aprovechándose de la masa, pues se ve como envalentonado para cantar, y tantas cosas que hay que corregir. En un fútbol profesional como el que estamos asistiendo, Galder, y con tanta mercantilización al lado, con los mensajes de, pues eso, el mejor, ahora que lo medimos todo, el que más goles marca, el que más juega, el que más pases y más precisos da, ¿es posible encontrar referentes también que se escapen un poco a esta mercadotecnia? Sí, yo intento reivindicarlo siempre cuando me toca escribir. El libro está lleno de referentes en la lucha, por ejemplo, LGTBI, en el fútbol, que todavía sigue siendo una lucha absoluta, en los referentes de comunidad, que intenta huir de los discursos hipercapitalistas y resultadistas. No me acuerdo Piqué, que decía que un 0-0 no tiene sentido, que es mejor verlo en casa con palomitas, y dices, no hombre, no te estás enterando de nada, esto es todo lo contrario. No entendí Yo nada. creo que existe una resistencia, y que no es quizá pues el discurso ahora hegemónico, pero también ha sido el que ha salvado el fútbol en otros momentos. Mira, la Bundesliga entró en quiebra en los años 90 por el precio de las entradas y porque dieron la espalda a sus propios aficionados, y lo que se dieron cuenta después es que para que el sistema de mercado, o sea, para que el negocio siguiera vivo,
deportivo tenías que mirar a la afición, al inmediato tuyo. Y yo creo que aquí estamos pendientes de esa reflexión. Mi sensación es que muchas veces los gestores del fútbol no saben las virtudes de su propio producto. No saben explotar realmente su propio producto. Diría que la Liga en España va en dirección contraria. Está dando la espalda a un fenómeno creciente sí. que es el fútbol popular y la gente, y sobre todo la gente joven, que se está haciendo del equipo de su ciudad. Y la Liga está en dirección contraria. Hay algo que es maravilloso, como de un asunto como el fútbol, del que tanto se habla, del que tanto se escribe, se pueden todavía escribir distintas cosas y aportar distintos enfoques. ¿Cuántas cosas se pueden contar a partir del fútbol? ¿Qué es lo que descubrirán si se acercan a este libro de Galder Reguera, editado por Geoplaneta? ¿Por qué el fútbol? Galder, te esperamos el lunes, si tienes a bien. No te confundas, Galder, no te líes. El lunes, ¿eh? Ahora solo los lunes. Ya. Puntual. Hasta luego, Galder, y gracias. Abrazos. Esto de los crossover mola, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a pedir El Rincón y la Esquina. Vale, pues otro día lo cerramos, pero ya con Ángels. Vale. ¿Vale? Ahí le quedó, ¿eh? Sí, Bueno, y lo que me queda. Aitana, Nacho, gracias. Un besín. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.